Pastor Tony Colette, es un honor compartir con usted otro programa más. Hermano Tony, nos gozamos en el amor de Cristo, en llegar a muchas personas, en llegar a muchos amigos, muchos hermanos, muchos hogares en cualquier parte del mundo a través de el programa Señales de los Tiempos. Usted en la parte superior de la pantalla puede ver, puede comunicarse con el pastor Tony Colette a su correo electrónico a través de YouTube. Usted nos sintoniza, nos ve, es bendecido, yo sé, a través de esta serie de programas que compartimos. Em, Hermano Tony, honor de saludarle. Y un honor de estar aquí, que Dios los bendiga. El pastor aquí, o Rigoberto, vamos a hablar mejor más. Rigoberto siempre dice que este programa es de los dos y de ustedes también. Así que Amén. todos lo estamos compartiendo. Eh, Tenemos la segunda parte hoy del programa tan interesante de la semana pasada, ¿no? Este va a ser la segunda parte. Y vamos a tratar de terminarlo aquí. Es posible que tengamos que tener otro, pero vamos a tratar eh, de seguirlo. Voy a poner de una vez la pantalla ¿se recuerdan Sí, cuál era? ¿Quién soy en Cristo Jesús? Y leímos la parte de yo he sido aceptado, ¿no? Ah, quiero solo recordarle algunos de los temas de las escrituras que nos enseñaron los temas, como soy un hijo de Dios. La segunda, yo soy un discípulo y amigo de Jesucristo, como las escrituras nos dice. En Romanos 5:11, he sido justificado y reconciliado. La otra es, estoy unido al Señor. Son todas partes que tenemos que reconocer y saber que el Señor dijo eso de nosotros y creerlo, 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 porque si no lo creemos, entonces no somos partícipes, ¿no? sí, pastor. La otra es sido comprado por precio. La otra, yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Imagínense, qué alegría, somos parte del cuerpo de Cristo. He sido escogido de Dios. Todas esas escrituras no. Voy a terminarlo aquí ese punto y voy a llegar a donde vamos. Ahora el próximo tema es tengo seguridad. Ok, pastor, solo quería dar ese pequeño recuento para que se recordara. Amén, pastor. Y esta, este tipo de temas son edificantes porque nos dan una identidad, Pastor Tony, hermano Tony, nos dan una identidad en referencia a que somos cristianos, ¿verdad? En Antioquía dice la palabra en Hechos de los Apóstoles que por primera vez identificaron a los cristianos, les dieron una identidad, les llamaron cristianos, ¿verdad? Entonces, el tema ¿quién soy? Hoy tiene una identidad y nosotros nos identificamos como hijos de Dios, como cristianos. ¿Quién soy en Cristo Jesús? Desde esa identidad, eh, comenzamos con el tema hoy, tengo seguridad. Hay una seguridad de esa palabra seguridad. Tony, ¿qué nos da la pauta? El significado de la palabra seguridad, estar seguros, estar convencidos. Yo, Estamos seguros en Cristo, en nuestro lugar, en lo que tenemos. El diablo es el padre de las mentiras y lo primero que nos ataca es en tratar de que no sepamos quiénes somos sí, en Jesús. porque, Jesús porque, claramente sí, dijo, sin mí nada podéis hacer, pero conmigo esto es lo que tiene. Dele, pastor, perdón. seguridad también, Tony, es confianza. Exacto. Confianza en S- lo que estamos haciendo, sí, señor. Seguridad es también convicción. Sí, señor. Estamos convencidos de lo que estamos haciendo. ¿Y qué nos da eso? Nos los da la palabra, ¿verdad? Sí, lo da la palabra. La palabra. La- Entonces, por eso es que damos las escrituras que nos enseñan cada punto. Y tenemos que saber que tenemos una seguridad en Él. El seguridad también enemigo será, siempre, pastor, estar consciente.
Perdón, estar consciente, sí. El enemigo siempre trata de señalarnos y ver, tú no eres, tú no tienes. Y nosotros tenemos que pararnos firmes. Al igual que cuando Jesús con sus discípulos estaban en un bote y él Mm, se durmió en la parte de abajo, ¿se recuerdan? sí, Y vino una gran tormenta y todos estaban asustados que la embarcación se iba a que se iba a caer, no caer, ¿cómo es? a hundir, a hundir. Que Iba a se iba a hundir, hundir, porque los sí. vientos eran muy fuertes, era todo muy fuerte. Y cuando buscaron al Señor, que estaba dormido, tranquilo, ¿no? Él se levantó y ¿qué hizo? Reprendió el viento y le dijo, calma. Y el viento le obedeció y todos se asombraron. Pero ese es el punto que tenemos que darnos cuenta. Jesús, Hijo de Dios, en verdad es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la Trinidad de Dios, ¿ok? Ahora, Pero él pastor, vino aquí sí, como un humano normal, lleno del Espíritu Santo, en obediencia, ¿no? Y y nos enseñó lo que un verdadero cristiano o discípulo, a mí a veces me gusta más discípulo, por, porque cristiano es en verdad es que seguimos a Cristo, ¿ok? Eso es lo que es un cristiano, que sigue a Cristo. Un discípulo es lo mismo. Jesús nos llamó discípulos. Tenemos que saber quiénes somos, porque si no sabemos quiénes somos en Él, recordándose que sin Él nada podemos hacer, pero con amén, Él pastor. podemos. Ajá, ¿qué iba a Y decir? volviendo a la palabra seguridad, Ujú. no es lo mismo que un soldado, un militar, esté con su indumentaria de la milicia, esté con su uniforme, con su chaleco antibalas, sus cascos, todo lo que es una indumentaria militar y su arma, y no es lo mismo que esté desnudo, que esté sin todo el armamento. O sea, dice Pablo que nosotros tenemos que llenarnos, armarnos con las armas de nuestra milicia, que no son de carne, sino poderosas en Cristo Jesús. Así es. Entonces, eso nos da seguridad. Nosotros tenemos que estar revestidos con el yelmo, con la coraza, con la espada, con el escudo, con el apresto, y eso nos da la seguridad de ser hijos de Dios, pastor. ¿Verdad? No es lo mismo un soldado que no tenga armas que otro que esté armado y preparado para la guerra. Lo que dijo último es lo que me pegó más. Preparado, Sí, preparado para la guerra. O- estamos en una guerra espiritual. ah, Muchas veces el problema es que no nos damos cuenta. Y escuchamos, sí, estamos en una guerra, ay, sí, verdad, mm, estamos en una guerra, pero no lo agarramos. eh, Y por eso es que necesitamos pararnos en la roca. ¿Y cuál es la roca? Jesucristo. ¿Y qué es la palabra? Es Jesús. sí, sí. Citamos Romanos 8, 1, 2, pastor, Ujú. porque dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, Pero ahí ah, da una advertencia. Ahí le sí, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero le dice la condición a los que no andan conforme a la carne, o sea, pensando todo sí, en lo que ven humanamente, enfrente de ellos. Ujú, sí, sino conforme al Espíritu, ujú. porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Aquí habla de dos leyes y de la muerte. Hay una frase, estoy libre de toda condenación. O sea, aquí hay dos leyes en el 2, Romanos 8:2, Ujú. porque la ley del Espíritu me da vida, es vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado de la muerte.
O Ok, sea, qué trajo, para hacerlo más claro, qué trajo la muerte y el pecado? Pregunta. La la caída muerte, del hombre. ¿Ah? sí, la muerte y el pecado trajo condenación. Sí, pero ¿por qué? Porque Dios nos dio una ley, una sola, nos había dado todo. Muchos se quieren divorciar de Adán y Eva. "Ah, yo no soy, ¿por qué ellos por eso?" No, 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 no. Nosotros. Dios ya sabía que íbamos a caer por la carne, Sí, por ver las cosas en la carne, por ver no en el espíritu, ¿no? Y Jesús nos enseñó, vino, nos enseñó cómo un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo, parado en la palabra de Dios, puede hacer, porque él hizo todo como un humano lleno del Espíritu Santo, no como Dios, como una, él era Dios, pero no lo hizo como Dios. ¿Por qué? Porque nos está enseñando que nosotros teníamos que estar seguros en Él. sí, ¿Qué es lo que nos hace caer si no tenemos la palabra de Dios y no estamos parados con fe? Esa es la fe. Parados en la roca que no puede ser destruida. Ok, dele, pastor. sí, Sí. Romanos 8:28 nos dice que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todos los que estamos en el camino de Cristo Jesús, hay un llamado en nosotros, hay un propósito, ¿verdad? Amén. Y nos aferramos a esa palabra, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. O sea, viene un problema de salud en tu vida. Si nosotros creemos que esto es un proceso, si nosotros estamos conscientes de que Dios está con nosotros, esa cosa se revertirá de un mal a un bien, ¿verdad? Sí, pero hay siempre la condición. ¿Lo crees? Eso fue. Ah, amén. Esa es la respuesta. ¿Crees? ¿Tienes la fe? Muchos, yo tengo la fe. No, no, no. Tienes la fe. La fe no es algo abstracto por ahí. Oh, yo tengo fe. ¿Fe de qué? Tienes fe en la palabra que Dios te dio. El hombre cayó por falta de fe. Dios le dijo, no tomas de ese fruto, porque el día que comas de ese fruto, vas a morir. Vino la serpiente, que es el padre de la mentira, o sea, el diablo, los engañó. Ellos creyeron más al diablo que a Dios. Y por eso entró el pecado, entró la muerte, entró las enfermedades, entró todo eso. En el cielo no hay enfermedad, no hay mancos, no hay gente sin un ojo o ciego. Eso todo entró por el pecado. Por eso es que necesitamos la fe, y la fe no simplemente entra. La fe, Dios nos da un grado de fe, pero la fe viene por el oír, y por Amén. el oír por la Por palabra la de Dios. palabra. Necesitas la palabra y pararte firme en esa palabra. Sí, Amén. Dele. amén, pastor. El libro de Romanos, Pablo escribiéndole a los hermanos en Roma, habla explícitamente de este tema, de la seguridad, Ujú. ¿verdad? Porque dice en Romanos 8:31 al 39, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, otra pregunta se hace Pablo, ¿quién contra nosotros? Amén. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Nos quedamos ahí, porque Pablo está hablando de una convicción de cristiano, lo que yo hablaba anteriormente, estar convencidos de que somos, ¿verdad? Estar convencidos de que el vencedor está con nosotros, que es Cristo Jesús, Amén. ¿verdad? Amén. A través de su propia sangre, porque no escatimó, dice, o sea, de su propio Hijo lo entregó. Lo que nos tenemos que dar cuenta
Hay, hay mucho hablar. Pensamos a veces que Dios es un Dios que está con un palo para darnos a cada rato por la cabeza, porque Sí, sabemos que somos pecadores, pero lo que no entendemos es que Dios está de nuestra parte, Él está con nosotros. amén. Él mandó a su Hijo, no lo escatimó, nos dio todas las cosas Ujú. con Él, ¿ves? Pero eso es lo que tenemos que saber. Eso es lo que tenemos que estar firmes. Dios está por nosotros, no está en contra de nosotros. Sí, está con nosotros. El Amén. 33 dice de Romanos 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es una pregunta que hace Pablo. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Está a la diestra, a la mano derecha de Dios en su trono. Amén. Sí, o sea, aquí estamos hablando de la soberanía de Dios, de la soberanía de Cristo Jesús que su Padre le dio a través de el Consolador, que es el Espíritu Santo que quedó entre nosotros para darnos sabiduría. Porque el 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como Saltaste ovejas de una, matadero. creo, ¿no? ¿Mm? Somos contados como ovejas del matadero, ¿no Sí leíste eso? es. No, eso es después, sí, del Oh, 30. ok, perdón, Sí, yo fui el que salté, perdón. sí. Ahí, al 30, ahí termina en el 36. Somos contados como ovejas. Pero ahí está hablando, arriba nuevamente, Pablo está convencido quién es. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Amén. Está hablando de peligros, de desnudez, de enfermedades, de amenazas, de persecuciones, de tribulaciones, de angustia, de tantas cosas que el mundo ofrece y que están tan latentes. Pero estar Amén. Y convencido, especialmente a sus hijos, sí. así, y estar En el seguro, mundo tenés tribulación. pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Amén. Señor. Ahora, pastor, todas estas cosas, Tony, me llevan a la reflexión que cuando nosotros profundizamos nuestras raíces en Cristo Jesús, em, lo que pase para nosotros es, como decimos aquí en nuestro argot popular hondureño, es pan comido. Es fácil y porque estamos ahí metidos en ese fuego. Pero ahora se presentan personas, hermanos, y nos dicen, hermano, estoy pasando esta situación. Y Jesús nos dice que nos apoyemos mutuamente como hermanos en Cristo Jesús para ser fortalecidos. ¿Cómo Ahora, nos fortalecemos? nos fortalecemos orando, hablando, dialogando, compartiendo la palabra, citando la voz de Dios, que es la palabra, la Biblia, y haciendo, pastor, haciendo todo lo posible por ayudarnos unos a los otros. Eso es iglesia. Sí, sí, sí es verdad, pero hay algo muy importante, que nosotros podemos ir y pedir y hacer todo, pero si nosotros mismos no tomamos el, ¿cómo es? El camino de tomar la palabra, en verdad pararnos en la roca Jesús, porque en verdad nadie puede salvar a otro. Ninguna iglesia te puede salvar. Amén. Ningún grupo te puede salvar. El único salvador que hay es Cristo Jesús. Y lo que tenemos que entender que en el Espíritu Jesús es la palabra de Dios. Y si no tenemos esa palabra en nuestro corazón, porque cualquiera puede fallar, todos. No me importa quién sea el pastor uno, el pastor otro, podemos
fallar, pero el que no falla es Jesús. Él nunca falla y Él va a estar con nosotros si confiamos en Él. Ese es el punto más importante. Nos tenemos que ayudar unos a otros para seguir agarrando, pero saber que Jesús lo pasó todo eso y aún peor, y estuvo ahí firme, y que nosotros con Él podemos estar firmes, no importa lo que viene. Recuérdense cómo se refina el oro. En fuego. Fuego. Eso es lo que tenemos que recordarnos, que estamos siendo refinados, y a veces eso es pasar por el fuego y a veces duele, Ah, duele. pero Siempre sus duele. promesas son firmes. Amén. Sí. Diga, pastor. Diga. Pues habla, dice el verso ya 37. Okay. Antes, en todas estas cosas, estamos hablando de, de Romanos 8:37. Antes que todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O Amén. sea, antes de todo, somos vencedores. Ante todo, después de todo y en todo, somos vencedores en Cristo Jesús. Por medio, es que Él nos amó por medio de su amor eterno. Ujú. Somos vencedores. Pase lo que pase, somos vencedores. Nos digan lo que nos digan, somos vencedores. Nos tilden como nos tilden, somos más que vencedores en Cristo Jesús. De hecho, dice que todos los días somos muertos Amén. por Cristo Jesús. Amén. Sí. eh, y sigue diciendo el apóstol Pablo, por lo cual estoy 38. seguro, sí, el 38. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que va a venir, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo nuestro Señor, Jesús Amén. nuestro Señor. Somos Amén. libres. Somos Sí, más que vencedores. Esta es una guerra, pero somos más que vencedores. Mantener la fe. Y esto que está en rojo, soy libre de la condenación. ¿Quién nos trata siempre de condenar? El diablo. ¿Entiendes? Entonces, pero sí, somos libres, no escucharle a él. Y sé que no me pueden separar del amor de Dios. Nadie te puede si te aferras a él. Y somos más que vencedores, recordándonos y viéndonos qué pasó Jesús. Jesús pasó la muerte más horrenda. Y le digo que lo que él pasó fue peor que hasta una simple crucifixión normal, ¿no? Y eso es otro tema. Pero si leemos bien la escritura, nos damos cuenta que él le dieron de más en todo, pero él aguantó en fe. No que no le dolió, no que no murió, sí, pero él aguantó mirando, viendo la palabra con la ayuda del Espíritu Santo y sabiendo que él iba. Y cuando todo terminó, ¿qué fue lo que dijo? consumado es. Consumado es. Ya lo Sí, hice. amén. Gracias a Dios, por medio de eso somos libres. Dele, pastor. Y eso, no, y eso nos confirma 2 Corintios 1:21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el, Amén. el cual Déjeme también nos ponerlo ha para que sellado, vea ahí. sí, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y en rojo dice, yo he sido sellado, ungido y establecido por Dios. O sea, Amén. tenemos una identidad. Volvemos a la identidad. ¿Quién soy en Amén. Cristo Jesús? Lo que está en rojo es para que cada uno diga, puede decirlo, yo he sido sellado, ungido y establecido por Dios. No importa lo que te digan, no importa cuando el diablo venga y te dice, tú no eres, sí soy, en Cristo Jesús sí. Sí he podido caer por ahí, pero me levanto y sigo, ¿entiendes? Sí, es una patente. El sello es una patente, pastor. Amén, amén, El sello nos identifica y nos da seguridad, amén. ¿verdad?
y nos da a otras personas a través del sello del Espíritu Santo, damos a entender quiénes somos. Porque si yo envío una nota y no va sellada, tal vez el que reciba el receptor va a decir, bueno, pero esto no viene sellado. La firma cualquiera lo puede poner, pero el sello no, Así ¿verdad? es. Yo Sí. puedo ser cristiano, pero el sello del ser cristiano es mi forma de ser, es mi testimonio de vida, Amén. ¿verdad? Amén. Eh, Esto de las arras, pastor, las arras son parte de una indumentaria de boda, ¿verdad? Los anillos, cuando dos personas, un hombre y una mujer se casan, llevan esto, llevan las arras, que son unas monedas que dan fe de que todo va a ser compartido entre ellos. Igual los lazos se enlazan, todas esas cosas simbólicas de un matrimonio. Y está hablando aquí Pablo de que estamos casados, tenemos las arras del Espíritu en nuestro corazón, estamos entrelazados entre el Espíritu y nuestro Estamos corazón. comprometidos. Hay un compromiso, sí, hay un El compromiso, matrimonio viene, hay pero un estamos compromiso, un comprometidos. Amén. compromiso, estamos comprometidos con nuestro amado. Amén. Amén. Sí, Así amén, es. pastor. Sí, señor. Ok, continuamos, pastor, Colosenses 3:1-4. Tony, si usted puede Si leer pues habéis resucitado con Cristo, ¿cómo que fuimos resucitados por Cristo? ¿Qué quiere decir eso? con Cristo. Habéis resucitado, o sea que ya pasó. Yo no sabía que había muerto. ¿Cómo es esto? ¿Me puede explicar, Rigoberto? No entiendo. Sí, es que Cristo con su sangre nos unió ese día en la resurrección. Sí, pero en verdad, cuando nosotros vinimos a Cristo, nosotros en el Espíritu, lo que tenemos que entender, y eso va con leer la palabra y eso, y empezamos a tener la mente de Cristo. Muchas veces eso es el punto más importante. Se recuerdan las iglesias carnales que no podían ver en el espíritu. Hay una parte, y perdonen que voy a traer esto, pero esto es importante. Y esto es en Juan 3, a Nicodemo. Ah, Nicodemo era un principal de los judíos y él vino a Jesús y le dijo, Rabbi, ¿cómo fue que le dijo? Ah, maestro, rabí, Rabí, sí. ¿cómo? No me recuerdo que le ¿Qué, preguntó, qué puedo hacer para ser salvo? creo que no le dijo eso, le dijo otra cosa, ¿Qué? pero de todas maneras está bien. Pero Cristo le dijo, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Jesús estaba hablando de algo espiritual, no de algo carnal. Él le había hecho otra pregunta, ¿entiendes? Y Jesús ni se la respondió. Perdonen que ahorita no me recuerdo cuál fue la pregunta, pero ni se la respondió, pero le dijo una verdad espiritual muy grande. Qué debo de hacer para ser salvo? Eso fue lo que le preguntó. ¿Está seguro? Sí, sí, ¿Lo tiene ahí? Ok, ok. sí, vamos a Yo ver, pastor. pensaba que eso era con el joven. Yo creo que Joven rico, joven rico, sí sí, estamos, yo creo que él le preguntó otra cosa. sí, Es que sí, la cosa que no me recuerdo ahorita, pero, eh, eh, pero lo importante es que Jesús le cambió el tema. sí. ¿Ya lo encontró? Eso, Vamos, Juan 3, sí, Juan 3. ¿qué le dijo? Permítame, pastor, Le estoy. dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está Ajá, con sí, él. ahí está, sí, Ahí es. O sí. sea, que él sabía en el espíritu que Jesús era algo especial, Ah, pero sí. él estaba esperando otra respuesta y Jesús lo que le dijo fue, le cambió el tema, ni le respondió y le dijo, si no naces de nuevo, en otras palabras, para ponerlo un poquito más
claro, si no, te conviertes, si, perdón, te conviertes. si no te conviertes, Sí. no vas a poder ver por qué es algo espiritual. Es igual con la palabra de Dios. Cuando tú eres nuevo en el Señor, a veces no entiendes y estás viendo y no entiendes qué dice, pero en el Espíritu es que tienes que pedirle al Espíritu Santo, O sea, enséñame. Jesucristo le dijo a Nicodemo, eres rabino, pero eso no te sirve de nada. Eres sacerdote, puedes ser maestro de la ley, no te sirve de nada. Puedes ser el más principal entre los miembros del Sanedrín y no te sirve de nada. Entonces, lo que tienes que hacer es esto y esto y esto. Tienes que hacer nacer de agua en espíritu. Nacer de nuevo, pero el Tiene que punto es, nacer de nuevo. no lo veamos de un punto religioso. Muchas veces lo ven religioso. Sí, ¿Entiendes? Vamos a verlo en el espíritu. Es un cambio. Cuando Jesús empezó todo, él dijo claramente, sí. ¿no? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, sí es arrepentirte, pero también es un cambio total de tu mente, de cómo ves las cosas, y eso solo podemos conseguirlo en el Espíritu. Por eso es el Espíritu Santo. Hay que orarle, Señor, ayúdame a ver las cosas en el Espíritu, no, no tanto en nuestra mente carnal. ¿Qué le había pasado a los rabinos del tiempo y todo eso? Que se habían ido al punto que veían todo en la carne, estaban tratando de figurar cómo era todo, cuando en verdad la guerra es en espíritu. Por eso que Jesús le dijo que que si no se convertía, si no había un cambio espiritual en ellos, no iban a ver, ¿entiendes? Estaban con Amén. un velo que no ve la realidad, ese velo que no vemos lo que viene allá. Él es lo espiritual. Amén. Dele. Amén, pastor. Estamos concluyendo el programa ¿Ok? y bueno, sería eh, importante tomar en cuenta Colosenses, ¿verdad? Colosenses 3, del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Este es el El tiempo del fin, comentario, sí. Dios nos ha escondido mi vida en Cristo. Ahí está escondida mi vida en Cristo, ¿verdad? Dios ha escondido mi vida en Cristo. Eso es. Sí, Esto es algo espiritual. claro. Esto es algo espiritual. Eh, Esto es algo. Qué bien que terminemos aquí. Falta un poquito, pero qué bueno porque lo vamos a terminar. Pero lo importante aquí es cómo el Señor nos ve en el espíritu. Cómo el Señor nos ve en el espíritu, porque o si no vamos a estar viendo a las cosas ah, ah, no mm, en lo que es el espíritu. A veces nos ponemos, eh, ¿cómo diría yo? Nos ponemos un poco como los rabinos en aquel tiempo. Vemos las cosas en la carne. Por eso es que Nicodemo no podía entender qué estaba pasando. sí, Él decía, bueno, percibo que hay algo especial en ti, pero estamos confundidos, no sabemos. Y Jesús le dijo una realidad que era que tenían que ver en el espíritu, porque él no entendía. Imagínese, Jesús le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Y qué dijo Nicodemo? ¿Cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Está viéndolo en la carne. Y les digo, hermano, los exhorto a que le pidan al Espíritu Santo que empiecen a ver las cosas más en el Espíritu y no tanto en la carne, porque ellos no podían entender.
Nicodemo le dijo, un principal entre los judíos, ¿qué es esto? Y le vino de noche, ¿por qué? Porque no quería que los demás lo vieran, sí, ¿entiendes? Vino de noche y Jesús le dio la realidad. Y es igual a nosotros. Nos podemos llamar cristianos, nos podemos, pero si en verdad no somos un seguidor de cristiano, o sea, un discípulo de Jesús, podemos decir lo que sea, pero es de corazón. sí, Siempre es de corazón, con una Nicodemo relación andaba, con él. llegó de noche Nicodemo, y hablando espiritualmente, él andaba en las tinieblas y Y buscó la luz también que es tenía Cristo temor Jesús. que los demás lo vieran y empezaran a hablar. Eso es hablando carnalmente. Sí, Eso es hablando carnalmente. Él tenía temor que lo vieran, era un maestro de la ley, pertenecía al Sanedrín, al gobierno de aquel entonces. Eso es humanamente. Pero espiritualmente, él andaba en las tinieblas y buscó la luz que es Cristo Jesús. ¿Eh? sí. Después, Así. al parecer, él fue un gran, ¿cómo Un buen es? seguidor, un buen seguidor. Claro, sí, después, pero sí, ahí al principio cuando estaba, Es que encontró la luz. Todo nosotros encontramos la luz y nos convertimos en seguidor de Cristo. amén, Pastor amén, Tony, es un honor saludarle. Hermano igual, Tony, a su familia y a su iglesia, muchas bendiciones. amén, igual a ti y a todos nuestros oyentes, que Dios los bendiga.